Buenos días, queridas familias, mamás. Les habla Pablo Perazzo. Estamos empezando otro programa de Vive Feliz. Estamos todavía en el contexto pascual, estamos todavía en lo que se conoce litúrgicamente como la cincuentena pascual. Son 50 días en los que celebramos la Pascua. Pero, ¿cómo así? Seguimos sufriendo, sé que Cristo ya resucitó. O sea, si nosotros decimos que Cristo ya venció la muerte, que Cristo ya venció el mal, Cristo ya venció el pecado, ¿no? Que es el origen de nuestro sufrimiento, etc. ¿Por qué o cómo así? Entonces pareciera que todo sigue igual. Y es incluso un poco contrastante con la realidad que vivimos, ¿no? De los problemas, la guerra que vemos ahí en Rusia, de la situación de nuestro país, los problemas familiares, problemas personales, tantas cosas que pasan en nuestra vida que pareciera un poco contradictorio que tengamos a San Pablo, que en la carta a los Filipenses 4:4 nos dice que tenemos que estar alegres, ¿no? Él dice, estad alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. La gran pregunta es, Cristo ya venció el pecado, lo sabemos. Con la resurrección ya nos abrió las puertas del cielo, la muerte ya no tiene la última palabra, el pecado ya no nos tiene esclavizados, la luz venció sobre las tinieblas, la vida sobre la muerte, la gracia sobre el pecado. Y sí podemos, junto con el apóstol, alegrarnos porque nuestra esperanza es que participamos de esa resurrección de Cristo, ¿no? Y es más, esa cruz se convierte en nosotros en un signo de victoria. Es la locura de la cruz cristiana, ¿no? Porque sabemos que a través de la cruz viene la resurrección. Entonces ya no es simplemente es un instrumento de suplicio, ¿no? de tragedia y muerte, sino se convierte en el árbol de la vida, ¿no? Esa locura nos la habla, esa locura de la cruz, que es el motivo de nuestra esperanza por la resurrección, nos habla San Pablo en su primera carta a los Corintios 15:14. ¿Por qué seguimos sufriendo? Es el primer punto que quiero compartir con ustedes hoy día. A ver, la pregunta es clara, ¿no? ¿Por qué sigue existiendo el mal y el sufrimiento si es que la iglesia nos dice que Cristo ya venció, ¿no? Ya tenemos la victoria, ¿no? Nada más los que puedan apuntar, si quieren, digamos, estudiar un poquito esto que voy a hablar, pueden ver del número 311 al número 314 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Donde se explica, el Catecismo nos explica por qué Dios, la famosa pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite el mal? Como que la gran incógnita o la gran pregunta de la humanidad, ¿no? ¿Por qué Dios, si es bueno, no solo permite que haya sucedido el pecado original, sino que permite que sigamos sufriendo? Tan es así eso, ¿no? Que todavía seguimos sufriendo, que muchas veces genera en muchos de nosotros actitudes de rebeldía, actitudes de renegar de Dios, reclamar, ¿no? Y muchas veces en vez de acercarnos más a Dios y confiar en Él, porque es cuando más necesitamos su ayuda, a veces nos alejamos, ¿no? Culpándolo a Dios, echándole en su cara los motivos de nuestro sufrimiento, cuando Dios es el último o el único que realmente no quiere para nada de nuestro sufrimiento. No es su culpa el sufrimiento, ¿no? Tenemos que entender eso. No es un castigo, nada por el estilo. El sufrimiento o esa situación de crisis que podemos estar pasando tiene que ser motivo para confiar más en Él, para ponernos más en las manos de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo comprender esa contradicción? ¿Cómo comprender que en muchos momentos de nuestra existencia, aunque por fe nosotros ya sabemos que Cristo resucitó, ¿por qué seguimos teniendo esa experiencia contradictoria? Como si Cristo no hubiese vencido, ¿no? Y la respuesta, y cuando les diga eso, quizás va a sonar un poco obvio o un poco simplón, ¿no? Pero la respuesta es que seguimos viviendo en esta tierra. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta tierra sigue marcada por la corrupción del pecado original. Cristo efectivamente ha vencido. Sin embargo, eso no significa que por un arte de magia el pecado desapareció. El pecado fue vencido, pero
las consecuencias del pecado, que es el sufrimiento, la muerte, y el pecado mismo en esta existencia terrenal, mientras nosotros estamos aquí abajo, digámoslo así, ¿no? Entre comillas, sigue esta corrupción del pecado, porque desde que nos acordamos del Génesis, ¿no? Se cometió el primer pecado, existe una corrupción en este mundo que es definitiva, es decir, el daño causado por el pecado es algo tan real, no es simplemente una fragilidad, no es simplemente algo que haya plum, ¿no? Y con chasquido Dios lo desaparece, no, el pecado es una realidad, ¿no? Que tiene que ser vencida, no desaparecida, porque no se puede desaparecer el pecado, o sea, sino que Cristo con la muerte, ¿qué cosa hace? Cristo murió al pecado, o sea, le dio muerte al pecado y luego nos trajo una nueva vida, pero eso ya les voy a explicar ahorita. Pero hay que entender eso, no, es importante, que no es que el pecado desaparece como por arte de magia, no funciona así la vida cristiana, no es una magia, es una magia, ¿no? Esa desobediencia de nuestros primeros padres, ¿no? Que los conocemos como Adán y Eva, en Génesis 3, marca definitivamente un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? Todavía sí que era bueno, al comienzo todo era bueno, pero el mal existe porque hay un momento radical donde el hombre le da la espalda a Dios y quiere hacer las cosas por sí mismo, quiere ser el dueño autónomo de su vida, ¿no? Claro, somos dueños de uno mismo, pero dependemos de Dios. No podemos enajenarnos de esa dependencia que tenemos con Dios, que no significa que sea señal de debilidad, señal de limitación, sino más bien es una señal de amor, de obediencia, de saber que Él es nuestro Padre y saber que quiere lo mejor para nosotros y que cuanto más estamos con Él, mejor y más feliz podemos vivir. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque sí ha cambiado algo, ¿no? Y es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Porque este mundo sigue, como lo dice el mismo Señor Jesús, sigue siendo el principado del demonio, este mundo que vivimos. Entonces, la diferencia por la cual nos podemos alegrar, como nos invita San Pablo, la entendemos cuando leemos el prólogo del Evangelio según San Juan, que Cristo hace una nueva creación. Cuando Cristo resucita, no está volviendo a la vida mortal como hizo con Lázaro, ¿no? Cuando resucita Lázaro, o resucita la hija del romano, cuando dice Talita Cumi, ¿no? Levántate, niña, ¿no? Que finalmente ellos terminan muriendo de nuevo. Cristo no vuelve a la vida, sino que Cristo, cuando resucita, después de 3 días, instaura una nueva creación. Literalmente, es una creación distinta a la creación del Génesis. Es una creación en la cual ya no existe pecado, ya no existe corrupción. Pero nosotros participamos de esa nueva creación, que no tiene sufrimiento, no tiene pecado, espiritualmente, es decir, materialmente. Mientras vivamos aquí en la tierra, todavía tenemos esa corrupción del pecado, pero espiritualmente, gracias al bautismo, con ese Espíritu Santo que recibimos en nuestro interior, participamos en nuestro corazón interiormente de esa gracia de la resurrección. Entonces, eso es lo fundamental, porque Cristo cuando resucita no es que volvió a esta vida mortal. Cristo instaura una nueva creación. Es una cosa importante entender, ¿no? Y eso está en el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? Es una creación distinta a la creación primera del Génesis. Cristo viene con un cuerpo glorioso. Entonces, Él le dio muerte al pecado. Y cuando decimos que le dio muerte al pecado y trajo la vida nueva, es que en esta nueva creación ya no hay pecado, porque fue vencido. Pero en la nueva creación, no en esta creación de la cual nosotros todavía participamos, ¿cómo vamos a participar de esa nueva creación? Espiritualmente, a través del bautismo, porque ese Espíritu Santo ya nos permite que ese reino eterno, ese reino glorioso, ya esté en nuestro corazón. Entonces se trata de hacer que se ensanche nuestro interior, se ensanche nuestro corazón para que seamos más felices y para que podamos compartir esa alegría a la que nos invita San Pablo en Filipenses 4:4, que es la alegría de la resurrección del Señor, aunque sigamos teniendo que a veces cargar cruz sufrimientos en esta vida aquí en la tierra. Entonces,
¿Cuándo vamos a participar definitivamente, ¿no? Cuando ya no vamos a sufrir, en la medida que crucemos ese umbral de nuestra propia muerte, cuando ya no va a existir sufrimiento en la tierra, cuando llegue el final de la historia de la humanidad aquí en esta tierra, ¿no? Y el único enemigo, el último enemigo a ser vencido será la muerte. O sea, ya no existe más la muerte, ¿no? Entonces, pero para eso, para que yo pueda hacer efectivo ese espíritu glorioso en mi interior, tengo que luchar, tengo que ejercer un combate espiritual, que como nos invita San Pablo en Efesios 4, del 22 al 27, desvestirnos del hombre viejo de pecado y revestirnos de ese hombre nuevo, espiritual, glorificado en Cristo Jesús. Entonces, nuestro cuerpo material, nuestro espíritu, mientras estamos aquí, está corrompido por el pecado, pero en nuestro interior, en nuestro espíritu, podemos gozar de la alegría pascual en tanto nos dejemos convertir por la gracia de Cristo, ¿no? 2 Corintios 4, 16. Y así vamos abriendo paso a esta nueva creación, ¿no? En nuestra vida, cada vez más muriendo al pecado. Entonces, ¿cómo vamos así más en concreto? ¿Cómo hacemos para vivir la alegría pascual? La gran palabra, la palabra clave aquí es la conversión. Conversión, o sea, cambiar nuestro modo de vivir, que empieza por aquí, por la cabeza, la metanoia, que nos habla San Pablo en Romanos 12, 2, ¿no? Cambiar nuestros criterios, dejar de pensar con los criterios del mundo, que nos enseñan las películas, que nos enseñan en las series de televisión, en las redes sociales, o sea, y pensar con los criterios del Evangelio, de la palabra de Dios, ¿no? Colaborando así con el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos nada. O sea, nosotros no somos capaces de convertir nuestro corazón, nosotros no somos capaces de ir al cielo. Necesitamos la gracia del Espíritu Santo, que es esa fuerza, charis, esa fuerza vital, esa vida de Dios en nuestro interior. Entonces, morir a esta vida es la posibilidad de una vida nueva, aunque suene un poco loco, ¿no? O sea, hay que morir para vivir. Esa es la dinámica del pecado, la dinámica bautismal, morir para vivir. Entonces, cuanto más nosotros disponemos nuestra libertad para permitir y colaborar con esa gracia del Espíritu Santo, más vamos a poder enfrentar el mal y vivir efectivamente esa alegría, esa felicidad que inunda nuestro corazón, ¿no? Pero bueno, infelizmente, mientras estamos aquí, hay que recorrer el camino de la cruz, ¿no? Sabemos, Cristo lo ha dicho 1000 veces, si quiere seguirme, que cargue su cruz, en Mateo 16, 24. No porque quiere que suframos, sino porque la vida, aunque tenga cosas maravillosas, cosas lindas, hermosas, está marcado por la cruz. Y hay que vivir la vida con todo lo que implica para seguir a Jesús. No puedo seguir a Jesús a medio. Lo sigo con lo bueno y lo malo, las alegrías y tristezas, las maravillas y los sufrimientos de esta vida, ¿no? Entonces, dicho esto de cómo hacer concreto en nuestra vida la alegría pascual, una última pregunta que yo quiero plantearles es: entonces, ¿qué hacemos con el sufrimiento? Porque justamente seguimos sufriendo. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Cuál tiene que ser, qué tenemos que hacer con la realidad cruda y dura del sufrimiento? Que, como sabemos, y Cristo no nos miente, Cristo no nos miente, es muy honesto, ¿no? Nos va a hacer el yugo suave, la carga ligera, pero vamos a seguir cargando el yugo del pecado, ¿no? Lo primero que yo creo que hay que decir es que gracias a Cristo y gracias a la vida, ¿no? Que no está, como dicen nuestros hermanos separados, totalmente corrompida, ¿no? Todavía hay cosas muy hermosas, maravillosas en nuestra vida, ¿no? Efectivamente, nuestra vida tiene todavía cosas que son lindas para vivir, maravillosas para vivir, ¿no? No todo es dolor y sufrimiento. Y hay que agradecer por las cosas hermosas que nuestra vida. Es más, tenemos que aprender a agradecer por las cosas que tenemos en nuestra vida. Porque a veces nos olvidamos de mirar lo bueno que tenemos, ¿no? A veces miramos tanto el punto negro de la hoja en blanco que solo vemos el puntito negro y dejamos de ver toda la hoja, dejamos de ver todo lo que está en nuestra vida, todo a nuestro alrededor. Entonces, no todo es oscuridad, ¿no? Seguimos siendo una creación buena que salió de las manos amorosas de Dios. Somos un fruto del amor de Dios y por lo tanto somos algo bueno, maravilloso.
Sin embargo, por culpa del pecado, ahorita nuestra vida aquí en la tierra es un entreverado de alegrías, tristezas, de luz, tinieblas, de maravillas. Así es la vida, y no porque Dios nos quiere castigar, no porque Dios lo permitió, porque aquí hay que hacer una acotación con esta frase, ¿no? No, hay que, claro, Dios no quiere, pero Dios lo permite. Ojo, ojo. Porque Dios en realidad no lo quiere permitir. Dios no quiere permitir. No es que Dios permite que suframos. O sea, porque eso a veces un poquito así, medio, imperceptiblemente, pero cuando decimos Dios lo permite, como que pareciera que Dios está como que dejando y Él mismo se está haciendo corresponsable de nuestro sufrimiento. Pero no, Dios permite que seamos libres. Eso es lo que Dios permite. Y por eso es que por mi mal uso de la libertad viene el sufrimiento a mi vida. Pero Dios no quiere permitir mi sufrimiento. Dios permite que yo sea libre. Y por eso, bueno, viene la consecuencia del sufrimiento, ¿no? No es esa permisión de Dios para sufrir, es la permisión de Dios para ser libres. Esa es una diferencia muy importante. Y solo permite que haya un cierto sufrimiento porque Él sabe que va a sacar algo mejor para nuestra vida. Entonces la clave para sufrir está en vivir la dinámica de la Pascua, o sea, como Cristo, tener claro que yo tengo que ir por el camino de la cruz, que yo tengo que ir por el camino del sufrimiento, que yo tengo que aceptar las cruces y sus sufrimientos, porque en tanto tenga esa relación con Cristo, Cristo está conmigo, me acompaña. Yo sufro con Cristo, así como yo me alegro con Cristo y le tengo amor a Cristo y siento el amor de Cristo en mi vida. También puedo compartir mi sufrimiento con Él. Y cuando yo comparto con Él mi sufrimiento, entonces la cruz se hace más suave y la carga ligera. Y tengo el amor de Cristo conmigo y Cristo me ayuda a sufrir, ¿no? Entonces tengo que ir donde Cristo, llevar mi sufrimiento a los pies de la cruz de Cristo para permitir que Él se haga presente en mi vida. Y como le dijo a San Pablo, aceptar este aguijón, aceptar ese aguijón del pecado en nuestra vida, del sufrimiento, porque cuando aceptamos que somos frágiles, permitimos que toda la gloria de Dios se haga presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ya habiendo dicho todo esto, que creo que más o menos vamos entendiendo, ¿no? Por qué pareciera que no sucede nada o que no cambió nada, ¿no? O porque seguimos sufriendo. Creo que ya con esto hemos podido entender un poquito mejor. Os lo repito, estemos alegres porque el Señor ha resucitado y por eso podemos realmente estar en paz y alegres junto con el Señor. Me despido, les mando un abrazo con mucho cariño. Por favor, vayan a misa y ya nos vemos la próxima semana.